Bienvenidas y bienvenidos a otra clase del curso de Principios de Informática. En esta clase práctica vamos a trabajar un poco con los ciclos for desde PyCharm. Los ciclos for son estructuras muy importantes en programación, por lo tanto vamos a hacer hoy práctica únicamente con ciclos for. Aquí les puse en esta diapositiva la estructura básica de un ciclo for, que luego vamos a ver cómo se crea en un programa de Python. Cuando nosotros vamos a iniciar un ciclo for, lo primero que tenemos que definir es la secuencia de control. Ese es el primer paso. La secuencia de control es una secuencia que tiene un cierto número de elementos. El ciclo for se va a repetir la misma cantidad de veces como elementos haya en la secuencia de control. Es decir, el número de elementos en la secuencia de control controla el número de veces que se va a repetir el ciclo for. Entonces tenemos que definir en primer lugar una secuencia de control para nuestro ciclo. Luego tenemos que definir una variable que le vamos a llamar una variable de índice, que es la variable con la que vamos a recorrer esa secuencia de control. Una vez que hemos definido estas dos cosas y vamos a iniciar el ciclo for, la variable de índice va a tomar el valor del primer elemento de la secuencia, y con ese valor vamos a iniciar la primera ejecución del ciclo for. Entonces, tenemos secuencia de control, definimos una variable de índice. Cuando vamos a iniciar, el índice toma el primer valor de la secuencia de control y entramos al ciclo. En ese ciclo vamos a realizar una serie de acciones o de instrucciones a la que le vamos a llamar el proceso repetitivo. Esas instrucciones son las que se van a estar repitiendo muchas veces dentro del ciclo for. Entonces, estas acciones se ejecutan primeramente con la variable índice igual al primer elemento de la secuencia. Una vez que hemos terminado con esto, el ciclo va a preguntar si quedan elementos en la secuencia de control. Si quedan elementos en la secuencia, entonces salimos por aquí, por donde dice sí, y el ciclo automáticamente va a hacer que la variable de índice pase a tener el valor del siguiente elemento en la secuencia. Y una vez que tenemos el siguiente elemento de la secuencia en índice, volvemos a repetir el proceso repetitivo. Al final, cuando ya terminamos ese proceso, el ciclo vuelve a preguntar si quedan elementos en la secuencia. Si quedan elementos aún que aún no hemos procesado, entonces volvemos a iniciar el ciclo y hacemos que índice pase a tener el valor de del siguiente elemento en la secuencia, y volvemos a repetir el proceso repetitivo. Cuando ya no quedan elementos en la secuencia de control, entonces el ciclo for termina. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo for siempre se ejecuta un cierto número de veces, y el número de veces que se va a repetir el ciclo for depende del número de elementos que nosotros tengamos en nuestra secuencia de control. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer varios ejercicios de práctica en PyCharm, y vamos a comenzar con este primero, donde se nos pide crear un programa donde se recorra una secuencia de letras para mostrar cada letra por aparte en pantalla. Entonces vamos a pasar a PyCharm para realizar este ejercicio. Muy bien, entonces vean que ya vine a PyCharm y acabo de abrir el programa. Me aparece el último programa que nosotros realizamos en la clase de práctica anterior en PyCharm, y aquí me aparece el proyecto PRI-Programas abierto con todos sus archivos. Voy a cerrar este de acá con la X, porque ese ya no lo vamos a usar, y voy a crear un archivo de programa nuevo dentro de este mismo proyecto. Entonces voy a darle clic derecho aquí a donde dice PRI-Programas y le voy a decir nuevo Python file, y a este archivo le vamos a llamar entonces ciclos for. Ok, y le vamos a dar enter, y aquí nos aparece de nuevo nuestro archivo de código en blanco, y este es donde vamos a empezar a escribir nuestro programa de hoy. Voy a poner entonces un encabezado igual que siempre: 60202 principios de informática.
Voy a poner aquí práctica en PyCharm. Ok, voy a poner aquí una descripción y voy a poner: en este programa se realizan varios ejercicios con ciclos for o con ciclos repetitivos for, ¿verdad? Ok, y aquí podemos poner estudiante, qué sé yo, mi nombre. Voy a poner por acá qué sé yo, versión. Esta es la versión 01. Ok, un encabezado así que diga cierta información sobre nuestro programa. De acuerdo. Y acá donde estamos, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces yo voy a poner acá ejercicio 1, dos puntos, y el ejercicio 1 nos pide entonces mostrar en pantalla todos los elementos de una secuencia de letras usando un ciclo for. Mostrar todos los elementos o mostrar en pantalla todos los elementos de una secuencia de letras. Ok, entonces, recordando el diagrama de flujo que vimos hace un momento para los ciclos for, el primer paso consiste en definir una secuencia de control para nuestro ciclo. En este caso, como nos piden mostrar en pantalla todos los elementos de una secuencia de letras, entonces la secuencia de letras va a ser mi secuencia de control y yo voy a mostrar todos los elementos que hay en esa secuencia de control de una manera repetitiva utilizando un ciclo for. Entonces voy a definir yo una variable que se va a llamar secuencia. Secuencia. Ahora, ¿cómo se define una secuencia de números o de letras o de elementos en Python? Se define entre paréntesis cuadrados. ¿Ok? Los elementos que están dentro de una secuencia están dentro de paréntesis cuadrados y yo separo esos elementos con coma. Entonces yo puedo decir una secuencia de letras, digamos A, coma B, coma C, coma D y coma E. Ok, tiene 5 elementos esa secuencia, son las letras de la A a la E. Las letras, igual que los strings, se definen entre comillas. Yo normalmente utilizo comillas dobles, pero también se pueden utilizar comillas simples. Y los elementos de la secuencia yo los separo con comas. Ok, entonces aquí voy a poner un comentario adicional para poner aquí: definimos la secuencia de letras, que en este caso es la misma secuencia de control. Es la misma en este caso porque vamos a mostrar las letras que están dentro de la secuencia. Ok, entonces ya una vez que tenemos esto, podemos iniciar el ciclo for. Pero recuerden que el segundo paso en el diagrama de flujo era definir la variable de índice. Pero la variable de índice nosotros la definimos y le damos un nombre cuando llamamos al ciclo for, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir for y justo después del for yo tengo que definir quién es mi variable de índice. Como mi secuencia aquí arriba es una secuencia de letras, yo voy a definir el nombre de la variable de índice con un nombre, digamos, que se relacione con mi secuencia. Le voy a llamar letra. Letra va a ser la variable de índice o el índice de la secuencia. Entonces decimos for letra in
secuencia, que es la variable donde está la secuencia de letras. Entonces decimos for letra in secuencia, que es lo mismo que decir para letra en secuencia, y nosotros lo que sigue sería la definición del proceso repetitivo. Es decir, lo que está aquí dentro del ciclo for, separado por una tabulación, como ustedes ven acá, es lo que forma parte del ciclo repetitivo. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a poner aquí inicio del ciclo o del proceso repetitivo. ¿Y qué es lo que nos piden en el proceso repetitivo? Pues básicamente lo que nos piden es mostrar todos los elementos de una secuencia de letras. Recuerden que dentro del ciclo for, la variable letra va a ir tomando los valores de la secuencia que nosotros le estamos dando acá, uno por uno. Por cada repetición del ciclo for, la variable letra va a ir tomando cada uno de los elementos que están en la secuencia de control. ¿Ok? Por lo tanto, cuando iniciamos el ciclo por primera vez, letra va a tomar el valor de A. Ejecutamos nuestro proceso repetitivo con letra igual a A. Y cuando terminamos el proceso repetitivo, letra va a pasar a tomar el valor de B. Y volvemos a repetir el ciclo repetitivo, el proceso repetitivo nuevamente. Cuando terminamos, la variable letra va a ir a tomar el valor de C. Y volvemos a repetir. Y en eso continuamos hasta que letra adquiere el valor de E. Cuando letra adquiere el valor de E, repetimos nuestro proceso repetitivo. Y ya cuando terminamos, ya no hay más letras en la secuencia. Por lo tanto, el ciclo se da cuenta que ya no hay más elementos en secuencia, que ya no hay más valores que darle al índice que es letra, y por lo tanto ahí el ciclo for termina. ¿De acuerdo? En nuestro ejercicio, como lo que nos están pidiendo es mostrar los elementos de la secuencia, lo único que tenemos que hacer dentro del proceso repetitivo es mostrar qué valor va a ir adquiriendo el índice letra. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a usar un print y vamos a poner, qué sé yo, un mensaje. Podemos decir la letra, o podemos poner letra es, podemos poner dos puntos y dejamos un espacio, e inmediatamente después de ese mensaje vamos a escribir el valor que va a tener letra en ese momento para mostrarla entonces en pantalla. Nada más. Y aquí terminaríamos el proceso repetitivo. Final del proceso repetitivo. Ahora, ¿cómo hacemos para controlar qué es lo que forma parte del proceso repetitivo y qué no forma parte del proceso repetitivo? Usamos la sangría. Este espacio que yo estoy dejando aquí en Python es obligatorio, porque Python se da cuenta de qué es lo que forma parte del proceso repetitivo del ciclo for mediante la observación de todas las sangrías que nosotros dejemos aquí adentro. Ya si yo escribo una instrucción adicional aquí, sin sangría, entonces esa instrucción ya no forma parte del proceso repetitivo del ciclo for. ¿Ok? Entonces podemos hacer esto. Vamos a definir secuencia y vamos a imprimir un mensaje mostrando mensaje inicial, o de hecho lo puedo poner arriba mejor. Voy a cortarlo de aquí y lo voy a poner justo acá. Aquí lo voy a poner mostrando el mensaje inicial. Vamos a poner print y vamos a poner acá iniciando con ejercicio 1. Entonces mostramos ese mensaje, definimos la secuencia, entramos al ciclo for, resolvemos el ciclo for, y aquí voy a poner mostrando mensaje final del ejercicio 1,
y voy a poner un print que va a ser ejercicio 1 finalizado, o podemos poner más bien finalizado ejercicio 1. Ok, esta instrucción print no forma parte del proceso repetitivo de nuestro ciclo for porque no tiene sangría. Ok, entonces al no tener sangría aquí al inicio no forma parte de este proceso repetitivo. Bien, este va a ser nuestro primer ejercicio y voy a salvar el archivo, ¿verdad? Ya está salvado, y ahorita lo vamos a ejecutar para ver este primer ejercicio y para que ustedes vean paso a paso cómo es que el programa va moviéndose, es decir, cómo es que se va ejecutando. Ok, entonces vamos a iniciar la ejecución. Vamos a ver, voy a poner un breakpoint acá para iniciar ejecutándolo paso a paso, y voy a poner otro breakpoint aquí abajo para poderlo ejecutar paso a paso. Antes de iniciar con la ejecución paso a paso, tengo que ir a configurar la ejecución del programa, ¿verdad? Entonces voy a iniciar acá donde dice editar configuración. Me aparece la ventana de siempre y el archivo que nosotros vamos a ejecutar es ciclos for. Entonces voy a ir aquí a la carpeta y voy a seleccionar ahora el archivo de ciclos for para ejecutar ese archivo. Vamos a decir aplicar. Ok, entonces ya estamos listos para correr el programa y voy a correrlo paso a paso. Entonces voy a marcar aquí donde dice debug. Entonces vean que el programa se viene para la primera instrucción de nuestro programa y tenemos ventana de variables y tenemos ventana de consola. Entonces vamos a ir viendo cómo se ejecuta el programa poco a poco con F8. Recuerden que con F8 vamos ejecutando instrucción por instrucción. Ejecutamos la primera y nos aparece el título iniciando con ejercicio 1. Ahora vean donde vamos a definir secuencia. Le voy a dar F8 y se define secuencia como una lista de 5 elementos. Y aquí ustedes tienen los elementos A, B, C, D y E, letras, ¿verdad? Perfecto, entonces ya tenemos nuestra secuencia de control y aquí vamos a iniciar con el ciclo for. Entonces vean qué interesante. Voy a darle F8 a esa primera instrucción y esa primera instrucción me va a generar la variable de índice que es letra y le va a dar al mismo tiempo a letra el valor del primer elemento de secuencia. Y vamos a iniciar con el proceso repetitivo por primera vez. Entonces doy F8 y vean que aquí me aparece letra como variable de índice y actualmente tiene el valor de A, que es el primer elemento de nuestra secuencia de control. Entonces, entramos al proceso repetitivo y lo que vamos a hacer es una única instrucción, que es imprimir el mensaje letra es y seguidamente vamos a poner el valor o lo que tiene la variable de índice, que en este caso es A. Entonces vean lo que va a ocurrir. Le doy F8 y me aparece el mensaje letra es A, porque el mensaje obviamente es letra es y lo que tiene la variable letra, que es el índice, es una A. Entonces ven que me aparece una A aquí. Y volvemos al inicio del ciclo for y vamos entonces a ejecutarlo nuevamente a ver qué pasa. Le doy F8 y vean que el ciclo for de manera automática me pasa letra a B, es decir, carga el segundo elemento de la secuencia de control en nuestra variable de índice, que es letra. Por lo tanto, letra ahora tiene una B. Y volvemos a iniciar el proceso repetitivo. Volvemos a mostrar este mensaje. Entonces, vean lo que ocurre. Mostramos nuevamente el mensaje debajo del primero. Y ahora nos aparece letra es B, ¿verdad? Porque letra ahora tiene una B. Terminamos el proceso repetitivo y volvemos al inicio del ciclo for. Y for ahora automáticamente va a cargar en letra el tercer elemento de la secuencia, que es una C. Entonces le doy F8 y vean que me aparece una C en letra.
y volvemos a iniciar el ciclo repetitivo, es decir, volvemos a mostrar este mensaje. Entonces vean que donde yo doy F8, ahora me aparece en la ventana de consola, vamos a ver, letra C. ¿Por qué? Porque mostró el mismo mensaje, pero ahora la variable letra, que es la variable de índice, tiene el valor de C. El ciclo for se encarga de ir cambiando el valor de la variable de índice de manera automática. Nosotros vean que no lo estamos haciendo de manera directa, sino que el ciclo for, cada vez que inicia nuevamente, vuelve a cargar el siguiente valor de la secuencia en la variable de índice. Y la variable de índice es la que nosotros definimos aquí al inicio, ¿verdad? Entonces vean que ahora vamos por la cuarta repetición. Voy a darle F8 y ahora en letra me aparece una D. Y vean que aquí PyCharm también me lo va mostrando, ¿verdad? Conforme yo defino las variables, PyCharm me va poniendo los valores de esas variables también en pantalla. Por eso es que es muy cómodo trabajar desde este entorno. Entonces letra tiene una D y volvimos a iniciar el ciclo repetitivo. Entonces vamos a mostrar de nuevo el mensaje, pero ahora como letra tiene una D, me aparece una D cuando yo escribo este mensaje en pantalla. Y volvemos a iniciar. Ahora vamos a cargar el último valor de la secuencia, que es E, en nuestra variable de índice letra. Entonces vean que le doy F8 y listo, me aparece letra con una E, que es el último elemento de la secuencia, y volvemos a iniciar el ciclo for. Doy F8, me aparece aquí el mensaje letra es una E, ¿verdad? Debajo del anterior, y vamos al inicio nuevamente. Sin embargo, vean que ahora el ciclo for va a intentar cargar el siguiente elemento de la secuencia en la letra, pero ya no hay más elementos en la secuencia. La letra E era el último elemento de esa secuencia, por lo tanto Python se va a dar cuenta que ya no hay más elementos en la secuencia. Y vean lo que ocurre cuando estripo F8. Salgo inmediatamente del ciclo for y paso a la siguiente instrucción, que está fuera del proceso repetitivo. Entonces, Python se dio cuenta que ya no habían más letras en mi secuencia de control, entonces terminó el ciclo for y me mandó a la siguiente instrucción que venía después del proceso repetitivo. Es decir, la siguiente instrucción que ya no tenía sangría y que entonces ya marcaba la siguiente instrucción fuera del ciclo. Y en esa instrucción vamos a imprimir en pantalla finalizado ejercicio 1. Entonces vean que donde yo le doy F8 me aparece el mensaje y como ya esta era la última instrucción del programa, entonces el programa se termina. Entonces vean acá donde en el registro me aparecen en la ventana de consola me aparecen todas las instrucciones que nosotros hicimos. Si nosotros hubiéramos hecho esto a pie, hubiéramos tenido que escribir un print para la A, un print para el B, un print para el C, un print para el D, un print para el E. Hubiéramos tenido que hacer muchos prints uno después del otro. Mientras que con el ciclo for únicamente hicimos uno. Únicamente hay una instrucción de print acá, pero es una instrucción print que se repite, en este caso 5 veces, porque la secuencia de control tiene 5 elementos. Y por cada vez que se repite la secuencia o el proceso repetitivo, nuestra variable letra va adoptando valores diferentes de la secuencia de control. Y de esa manera entonces podemos hacer programas que se repiten muchas veces, pero que no nos representan un programa enorme o una enorme cantidad de código en nuestro programa. De acuerdo, ese es el ejercicio 1. Ok, y vean que se ejecutó sin problemas y tenemos que tener mucho cuidado con las sangrías para marcar bien dónde comienza y dónde terminan los procesos repetitivos con los ciclos for. De acuerdo, entonces voy a quitar estos breakpoints y vamos a comenzar con el ejercicio 2. Ok, entonces en el ejercicio 2 vamos a hacer un programa donde se recorre una secuencia de números para mostrar cada número por aparte.
Ok, entonces es muy parecido al ejercicio anterior, pero vamos a usar una secuencia de números. Ok, entonces vamos con el ejercicio 2. Lo voy a hacer aquí al final del ejercicio 1 y voy a poner entonces un comentario que va a decir ejercicio 2. Ejercicio 2, y lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla todos los elementos de una secuencia de números. Ok, entonces básicamente seguimos el mismo ejercicio o el mismo proceso. Vamos a mostrar un mensaje de inicio. Vamos a ver, mostrar mensaje inicial. Ok, entonces usamos la función print y vamos a poner, vamos a ver, un mensaje muy parecido al de arriba, iniciando con ejercicio 2. Iniciando con ejercicio 2, ok. Perfecto, entonces, como vamos a usar un ciclo for, aquí también vamos a definir una secuencia de números. En este caso porque nos están pidiendo una secuencia de números. Definimos una secuencia de números que en este caso también va a ser la secuencia de control. Ok, y vamos a definirla. Podemos usar el mismo nombre. Si nosotros usamos el mismo nombre de la que utilizamos en el ejercicio 1, pues simplemente la sobreescribimos, ¿verdad? Le caemos encima con una secuencia de números a lo que tenía la variable anteriormente. Entonces voy a utilizar la misma variable secuencia y le voy a dar el valor, digamos, de números. Entonces voy a poner, qué sé yo, 12, 24, 36 y 48. Digamos que tenemos 4 elementos numéricos enteros en esa secuencia. ¿De acuerdo? Entonces es una secuencia numérica de 4 elementos. Y vamos a iniciar nuevamente con el ciclo for. Nuestro segundo ciclo for. Entonces vean que tenemos que usar la instrucción for y tenemos que crear inmediatamente después nuestra variable de índice. Como estoy utilizando una secuencia de números, voy a crear una variable de índice nueva que se va a llamar, digamos, número. ¿Ok? Y ese número, recuerden que va a ir entonces por cada vez que se repite el ciclo for, adoptando valores diferentes de la secuencia de control. Entonces tenemos que decirle for número in secuencia, que es nuestra secuencia de control, 2 puntos. Y entonces aquí es el inicio del proceso repetitivo. Ajá, y entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese proceso repetitivo? Tenemos que ir mostrando todos los números de la secuencia uno por uno. Por lo tanto, tenemos que ir mostrando el valor que va adquiriendo la variable de índice número, que es la que va recorriendo la secuencia, ¿verdad? Entonces podemos usar print también, igual que hicimos antes. Entonces vamos a poner un mensaje. El número de la secuencia es 2 puntos y mostramos lo que tiene nuestra variable de índice, que es número. Ok, y podemos agregarle, qué sé yo, un detalle adicional a este proceso repetitivo. Podemos dejar, qué sé yo, un espacio en blanco después de mostrar cada número. Entonces voy a agregar una instrucción que es un espacio en blanco. Entonces mostramos este mensaje, dejamos un espacio en blanco
y terminamos el proceso repetitivo. Entonces en este caso es un proceso repetitivo con dos instrucciones. Y aquí sería entonces final del proceso repetitivo. Y ya aquí, si yo quito la sangría, estoy escribiendo la primera instrucción después del ciclo for, ¿verdad? Cuando ya se termina el ciclo for, entonces ejecutamos esta instrucción, que sería entonces mostrando mensaje final. Y ese mensaje entonces sería print, digamos, ¿cómo pusimos arriba? Finalizado ejercicio 2. Ok, listo. Y ese sería el ejercicio 2 con un único ciclo for. Lo voy a salvar y lo vamos a ejecutar. Pero voy a poner los breakpoints acá al inicio del ejercicio 2 y al final del ejercicio 2. Si ustedes quieren pueden poner otro al inicio del ciclo del ejercicio 1. Cuando nosotros ejecutemos este programa se va a ejecutar, por supuesto, el ejercicio 1 nuevamente, y cuando se termine de ejecutar el ejercicio 1 vamos a empezar a ejecutar el ciclo 2, el ejercicio 2, ¿verdad? Como estamos usando el mismo archivo, entonces todos se ejecutan cada vez que yo ejecuto el archivo. Perfecto, entonces vamos a ingresar a la parte de debug, ¿verdad? Aquí, y vamos a ejecutar ese programa. Vean que el programa aparece en el primer breakpoint al inicio del ejercicio 1, pero el ejercicio 1 ya lo vimos, ya lo ejecutamos paso a paso. Ahora el que queremos ejecutar es el ejercicio 2. Entonces voy a ejecutar todo de manera directa en el ejercicio 1 y voy a ejecutar hasta el siguiente punto de ruptura. Vamos a ejecutar todo continuo hasta el siguiente punto de ruptura. Y eso lo hacemos con con este botón de play que aparece aquí abajo. Cuando nosotros le damos play aquí, lo que le estamos diciendo a PyCharm es ejecuta el programa de manera continua hasta el siguiente breakpoint, ¿verdad? Entonces vean lo que va a ocurrir. Le voy a dar aquí play, me ejecuta todo el ejercicio 1 que ya nosotros vimos, nos vuelve a mostrar en pantalla todos los mensajes y vuelve a frenar el programa en el siguiente breakpoint, que es el inicio del ejercicio 2, que es el que vamos a ejecutar paso a paso. Entonces ya aquí, cuando estamos en el inicio del ciclo 2, vamos a empezar a ejecutar instrucción por instrucción con F8. Entonces vean que con F8 ejecuto la primera instrucción del ejercicio 2, nos muestra iniciando con ejercicio 2, definimos nuestra secuencia. Vean que secuencia tenía letras, donde yo vuelvo a ejecutar secuencia y le vuelvo a asignar otros valores. Entonces secuencia ahora pasa a tener mi secuencia números 12, 24, 36 y 48, es decir, sobreescribe lo que tenía antes. Eso se puede hacer con variables de cualquier tipo en Python. Perfecto, y ahora estamos al inicio del ciclo for del ejercicio 2. Entonces vamos a crear número, se crea número, se le asigna el primer valor de la secuencia numérica y entramos al proceso repetitivo. Mostramos el mensaje junto con el valor actual de número. Vean que me aparece el número de la secuencia es 12 y ejecutamos la segunda instrucción del ciclo repetitivo, que es dejar un espacio en blanco, y volvemos al inicio. Entonces al inicio del ciclo for, ¿verdad? Entonces número, cuando yo lo vuelva a ejecutar, va a tener un 24, que es el segundo elemento de la secuencia, y volvemos a imprimir los mensajes. Y vean que me dejó un espacio en blanco entre los dos, ¿verdad? Que era lo que aquí habíamos hecho. Volvemos a dejar otro espacio en blanco, volvemos a iniciar el ciclo for, volvemos a ejecutarlo con F8 y vean que el número ahora pasa a tener 36, porque estamos en la tercera corrida del ciclo for
Por lo tanto, número adquiere el valor del tercer elemento de la secuencia, que es 36. Ahora, con ese 36 podemos mostrar el mensaje en pantalla, ¿verdad? Que es número con el mensaje. Vean que me aparece aquí abajo el número de la secuencia es 36. Dejamos otro espacio en blanco, volvemos a iniciar el ciclo for. Vamos por la cuarta corrida del ciclo for. Por lo tanto, ahora número, cuando yo stripe F8, va a adquirir el cuarto valor de la secuencia, que es 48. Mostramos eso en pantalla. Vean que me aparece aquí abajo. Dejamos un espacio en blanco y volvemos a iniciar. Noten que 48 ya era el último elemento del ciclo for. Por lo tanto, cuando yo presione F8, la computadora me va a mandar a la siguiente instrucción después del ciclo. Es decir, la computadora se da cuenta que ya no hay más elementos en la secuencia y termina el ciclo for. Y me manda a la siguiente instrucción, donde yo muestro el mensaje final del ejercicio 2 y terminamos la ejecución del programa. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí tenemos el ejercicio 2 completo. Noten la forma en la que se está repitiendo el programa y la forma en la que se está repitiendo el ciclo for en cada caso. Dependemos, pues por supuesto, del número de elementos en la secuencia. Ustedes pueden probar agregándole más elementos numéricos y van a ver cómo entonces el ciclo se ejecuta más veces. Este último ciclo se ejecutó 4 veces porque hay 4 elementos en el ciclo for. Ok, vamos a continuar con el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio lo que nos están pidiendo es un programa donde se muestre en pantalla la palabra hola 20 veces. Y aquí vamos a utilizar también por primera vez la instrucción range, que es la que vamos a utilizar para crear secuencias con múltiples valores numéricos. Listo. Vamos entonces con el ejercicio 3. Entonces voy a poner acá nuevamente un comentario. Ejercicio 3. Y en el ejercicio 3 lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla la palabra hola 20 veces. ¿Ok? Entonces vean que tenemos el número de veces en que tenemos que mostrar la palabra hola, son 20. Y por lo tanto, nosotros podríamos poner 20 prints o instrucción print con la palabra hola, pero eso nos haría un programa muy largo, con mucho código, muchas líneas de código. Por lo que entonces es más fácil utilizar un ciclo for para entonces imprimir la palabra hola 20 veces. Y nosotros sabemos que entonces el ciclo se tiene que ejecutar 20 veces. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, igual que antes, vamos a mostrar un mensaje inicial. Mostrando. Bueno, pongamos mostrando un mensaje inicial. Esto no es del todo obligatorio que lo pongamos cada vez que vamos a hacer un ciclo for, sin embargo lo estamos escribiendo para delimitar pues cada uno de los ejercicios y para que ustedes vean qué parte es la que corresponde al proceso repetitivo y qué parte es lo que está fuera del proceso repetitivo, es decir, fuera del ciclo for. Entonces vamos a poner aquí un print nuevamente y vamos a poner iniciando con ejercicio 3. Iniciando con ejercicio 3. Perfecto. Ok. Ahora lo que viene es definir la secuencia de control. Ajá. Definimos una secuencia de control con 20 elementos. ¿Por qué tiene que tener 20 elementos la secuencia de control? Porque el ciclo for que ocupamos se tiene que repetir 20 veces. Por lo tanto, el ciclo for se va a repetir tantas veces
sea necesario, controlado por el número de elementos que haya en la secuencia de control. Por lo tanto, ocupamos una secuencia de control con 20 elementos. Y voy a utilizar la misma variable secuencia. Bueno, nuevamente vamos a sobreescribir con lo que tenía anteriormente. Una forma de crear una secuencia con 20 elementos es que yo, digamos, haga una secuencia numérica de 20 elementos. Yo podría decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Recuerden que los números se separan con comas en la secuencia. 17, 18, 19 y 20. Esa es una forma. Aquí me faltó una coma y vean que me está marcando en rojo un error, ¿verdad? Y si yo lo dejo así es un error. Y aquí nos está marcando unos warnings porque hay que dejar un espacio entre cada número y la coma. Y la coma tiene que ir justo después del número y el espacio antes del siguiente. Entonces vean que ahí ya no tengo nada subrayado. Esa es una forma de generar una secuencia de 20 elementos que nos va a funcionar. Pero sin embargo, vean que la secuencia se empieza a ser muy larga. ¿Qué tal si nos hubieran pedido escribir la palabra hola 200 veces? Hubiéramos tenido que escribir una secuencia con 200 números enteros, y eso de nuevo hace que el programa se empiece a ver muy grande y muy lleno de código. Entonces vamos a ver una forma diferente de definir secuencias que son relativamente largas, pero que tienen un número de elementos definido. ¿Ok? Vean esto que vamos a hacer. Vamos a usar una instrucción que se llama range. Range es una instrucción que me permite crear precisamente secuencias, en este caso numéricas, con una cierta cantidad de elementos. El número de elementos yo se los doy aquí dentro de los paréntesis. Entonces, si yo digo que secuencia va a ser range de 20, estoy creando una secuencia con 20 elementos numéricos que van a empezar desde el 0. Desde el 0 hasta el número entero siguiente que yo necesite, pero que hayan 20 elementos en esa secuencia. Entonces voy a crear la secuencia de control con 20 elementos y voy a utilizar la función range directamente. Y más adelante ustedes van a ver qué forma tiene esa función, esa secuencia que nosotros definimos con range. Entonces vean esto. Ahora lo que viene es entonces el ciclo for, porque ya tengo mi secuencia de control. Entonces en mi ciclo for yo voy a definir una variable de índice. ¿Qué índice y qué nombre le puedo dar? Bueno, cualquiera básicamente, porque van a ver ahora que en este caso la secuencia de control únicamente la vamos a utilizar para forzar al ciclo for a ejecutarse 20 veces. Pero no vamos a usar los valores de la secuencia directamente dentro del proceso repetitivo. Entonces yo voy a generar un índice, una variable, digamos, que le voy a poner índice, y ese índice tiene que ir recorriendo los valores de mi secuencia de control, igual que hicimos antes. Y entonces aquí vamos a tener el inicio del proceso repetitivo para nuestro ejercicio 3. ¿Qué es lo que nosotros ocupamos hacer aquí adentro? El ejercicio lo único que nos pide es mostrar en pantalla la palabra hola 20 veces. Entonces, dentro del ciclo repetitivo, yo puedo colocar una instrucción print y vamos a mostrar únicamente la palabra hola. Eso es lo único que vamos a hacer, porque eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vean que aquí en este print no estoy utilizando la variable índice, no la estoy utilizando del todo. En este caso la variable índice únicamente me está ayudando a que el ciclo for
se ejecute 20 veces. Pero yo puedo hacer un proceso repetitivo dentro de ese ciclo for sin utilizar la variable de índice. Eso es perfectamente posible, como en este caso. Y ustedes van a ver la diferencia. Final del proceso repetitivo. ¿Ok? Y aquí terminaríamos nuestro proceso repetitivo y vamos a mostrar, igual que antes, el mensaje de final. Voy a copiarlo de aquí, voy a decirle control C y lo voy a pegar aquí abajo. Y nada más le cambio aquí a 3. Finalizado ejercicio 3. Listo. Entonces, ya tenemos acá nuestro ejercicio 3 programado. Y lo que vamos a hacer es probarlo. Entonces voy a poner breakpoints acá porque lo vamos a ejecutar paso a paso. Y voy a quitar de paso los breakpoints que tenía en el ejercicio 2, que ya lo vimos, y solo voy a dejar el breakpoint inicial para saber cuando el programa inicie. Perfecto, entonces vamos a ir a debug y lo vamos a ejecutar paso a paso. Entonces le damos debug y vean que el programa carga a la primera instrucción, al primer breakpoint, pero como ya vimos el ejercicio 1 y vimos el ejercicio 2, los vamos a ejecutar de manera continua y vamos a ejecutar hasta llegar a este breakpoint que está acá, que nos marca el inicio del ejercicio 3. Entonces recuerden que usamos este botón de play que está aquí en la ventana de debug. ¿Ok? O pueden estripar también F9 si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces le vamos a dar run. Vean que se ejecutó todo lo que correspondía a los ejercicios 1 y 2, ¿verdad? Eso se ejecutó nuevamente y ahora el programa se quedó detenido al inicio del ejercicio 3 y aquí vamos a ejecutarlo paso a paso con F8. Entonces vean que estripo F8 y me aparece el mensaje de inicio del ejercicio 3. Ahora pongan mucha atención acá a la variable de secuencia. Secuencia lo que trae es la secuencia de control que usamos en el ejercicio 2, pero le vamos a reescribir y vamos a colocarle el resultado de range de 20. Entonces vean lo que va a ocurrir cuando yo presione F8. Estripo F8 y vean lo que me aparece. Me aparece en secuencia un rango de 20, ¿verdad? Desaparecieron los números y me aparece range de 20 y me aparece un triangulito aquí a la parte secuencia. Vean entonces que en secuencia me aparecen estos tres datos que está acá. Esta variable de secuencia es una secuencia de números que empieza en 0, se incrementa de 1 en 1 por cada elemento y se detiene en 20. Es decir, es una secuencia de números que va desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 19. Porque ya en 20 se detiene. 20 ya no forma parte de la secuencia range de 20. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que va a ir ocurriendo dentro del ciclo for con la variable índice y con el proceso repetitivo. Vean que donde yo presiono F8, en la variable índice que yo estoy creando se acomoda el elemento 0, que es el primer elemento de nuestra secuencia. Como la secuencia es relativamente larga, aquí no nos van a aparecer todos los elementos de la secuencia, sino que nos aparece nada más esta leyenda que ustedes vieron hace un momento. Y vean que para índice 0 yo nada más imprimo en pantalla hola. Ok, se imprime hola, véanlo aquí donde está, y volvemos a iniciar. Vean que no utilizamos índice adentro, por lo tanto índice no aparece. Entonces, ahora yo vuelvo a presionar F8 y vean que el siguiente valor que se acomoda en índice es 1. Mostramos hola por segunda vez y volvemos a iniciar el ciclo for. Ahora índice, cuando presiono F8, va a ir a 2. Y vean que ahí voy a ir ejecutando el ciclo y vean cómo va incrementándose la variable de índice. Y por supuesto se va escribiendo hola más veces en pantalla. Ok, vean que vamos por 4, por 5, 6,
7, 8, 9. Por cada vez que ejecutamos el ciclo for, la variable índice cambia de valor y vamos mostrando hola más veces en pantalla, ¿verdad? Ahora, vean lo que va a ocurrir cuando ya nos vayamos aproximando al final de la secuencia. Vean que aquí estamos con índice en 19. Y si ustedes cuentan el número de veces que hola se ha impreso en pantalla, ya esta sería la vez número 20 que lo vamos a imprimir. Lo que pasa es que nuestra secuencia de control inició en 0. Por lo tanto, nuestro último elemento, el elemento 20, o la vez 20ava que nosotros imprimimos hola, es cuando índice vale 19. Porque tenemos 19 elementos en la secuencia más el elemento 0, que forma parte de la secuencia. Entonces vean que imprimimos hola sin problemas por última vez y volvemos al inicio del ciclo for, pero ya no hay ningún otro elemento en la secuencia range de 20. 19 es el último elemento. Por lo tanto, vean que donde yo presiono F8 nos manda al final del programa, porque nos manda o sea, termina el ciclo for y nos manda la siguiente instrucción, que sería mostrar el mensaje de final y terminar con el ejercicio 3. Ahora, en este ejercicio 3 nosotros también podemos incorporar perfectamente la variable índice dentro de nuestro proceso repetitivo. Vean que se puede utilizar sin la variable índice dentro del proceso, pero lo podemos incluir también. Ok, entonces vean que voy a modificar esta instrucción print para incorporar la variable índice dentro de mi mensaje. Ok, entonces voy a modificar el mensaje y voy a hacer lo siguiente. En vez de escribir solamente hola, vamos a escribir algo más y vamos a incorporar el uso de la variable índice. Entonces voy a poner aquí, qué sé yo, palabra, número, dos puntos, coma, índice. Entonces escribimos palabra, número, y entonces escribiríamos la palabra, el número de la palabra que estamos escribiendo, coma, y podemos continuar con el mensaje, poner digamos un símbolo así, y escribimos entonces la palabra hola. Digamos, esto sería como una flecha y escribimos hola. Ok, vamos a ver qué ocurre con este otro mensaje. Vean que ahora sí estamos incorporando índice dentro de nuestro print, y vamos a ver cómo cambia eso el mensaje que nosotros estábamos mostrando en pantalla. Voy a ejecutarlo nuevamente, paso a paso. Le vamos a dar play hasta el ejercicio 3 y comenzamos con el ejercicio 3 nuevamente. Definimos la secuencia con range de 20, iniciamos con índice en 0 en la primera corrida del ciclo for, y vean lo que va a ocurrir, lo que se va a imprimir cuando nosotros ejecutemos este print. Se va a imprimir que la palabra número 0, y escribimos hola, digamos, por vez número 0, por decir algo. Esto sería para garantizar que nosotros hayamos impreso hola 20 veces. Vean que la segunda vez que lo imprimo, ahora índice vale 1, y como índice sí está dentro de la función print, entonces se va a mostrar el valor que tiene índice. Y entonces mostraríamos palabra número 1, hola. A la siguiente, palabra número 2 y hola, ¿verdad? Y ahí iríamos escribiendo el mensaje, y ahora dentro de nuestro mensaje aparece la variable índice, por lo tanto se muestra su valor en el mensaje dentro del ciclo repetitivo. Vean que aquí podemos ir evidentemente corriéndolo todas las veces como hicimos la otra vez. Vean que índice va aumentando y nosotros vamos a mostrar el valor de índice dentro del mensaje. Llegamos a la vez 19, ya índice tiene 19, que es el último valor de la secuencia, por lo tanto donde le damos F8 nos saca del ciclo for y nos manda al final del ejercicio 3. Entonces vean que efectivamente hola se está escribiendo
20 veces porque son 19 más esta que está en 0. Ahora, nosotros podemos hacerle aún más modificaciones a este ejercicio 3. Nosotros, en vez de mostrar índice como tal, podemos mostrar índice más 1. Porque digamos que yo quiero ver la muestra o el conteo de las palabras no empezando en 0, sino empezando en 1. Entonces, en vez de mostrar índice, voy a mostrar índice más 1. ¿Ok? Y voy a correrlo nuevamente para ver qué ocurre. Entonces, llegamos al breakpoint. Le vamos a dar play para llegar al ejercicio 3. Y para no tener que mostrarlo uno a uno, podemos ejecutar el programa completo hasta el siguiente breakpoint usando también esta instrucción de play. Y se ejecutarían las 20 veces del mostrado de este mensaje y luego nosotros vamos a corroborar el resultado. Entonces, corramos tal vez solo la primera. Definimos la secuencia, corramos el ciclo for, mostramos el primer mensaje y vean que ahora, aunque índice está en 0, el mensaje me aparece palabra número 1, hola, porque estamos mostrando índice más 1. ¿De acuerdo? Entonces 0 más 1 es 1, lo que nos aparece en pantalla es un 1. Ahora sí, para no mostrar las demás paso a paso, yo le voy a dar play acá y vamos a ejecutar hasta el siguiente break. Y vean que ya ahora me aparecen los mensajes con la palabra hola desde la vez número 1 hasta la vez número 20. Entonces estamos corroborando que la palabra hola se escribió efectivamente 20 veces. Yo ejecuto la última instrucción, llegamos al final del ejercicio 3. Bueno, y ahora vamos a continuar con el ejercicio 4 ya para terminar esta clase. Finalmente, en el ejercicio 4 de esta práctica, vamos a ver un ejercicio donde se va a mostrar en pantalla cada número del 1 al 10 elevado al cuadrado. Es decir, cada número del 1 al 10 nosotros tenemos que tomarlo y elevarlo al cuadrado y el resultado es el que vamos a mostrar en pantalla. Bien, vamos con el ejercicio 4. Voy a copiar esta primera parte que es la misma para el ejercicio 4, le voy a decir control C y la voy a pegar aquí abajo y nada más después cambio los títulos. Ejercicio 4, mostrar los números del 1 al 10 elevados al cuadrado. Ok, eso es lo que vamos a hacer en este cuarto ejercicio. Y vamos a mostrar entonces el mensaje iniciando con ejercicio 4. Ok, vamos a ver qué secuencia de control es la que necesitamos ahora para este ejercicio. Mostrar los números del 1 al 10 elevados al cuadrado. Si vamos a mostrar números del 1 al 10 elevado al cuadrado, tenemos que mostrar 10 elementos nuevamente, porque del 1 al 10 tenemos 10 elementos. Entonces ocupamos realizar el ciclo for al menos 10 veces para mostrar esos números del 1 al 10 elevados al cuadrado. Por lo tanto, nuestra secuencia de control tiene que tener 10 elementos. Y ojalá los elementos del 1 al 10, ¿verdad? Para entonces, por cada vez que tomamos un elemento de esta secuencia de control, que tomemos uno de los números que tenemos que luego elevar al cuadrado y mostrar en pantalla. Entonces ocupamos una secuencia de 10 elementos y esos elementos van a ser los números del 1 al 10 para poder cumplir con este ejercicio. Entonces vamos a poner aquí definiendo secuencia de control que voy a poner aquí entre paréntesis, van a ser los números del 1 al 10. Ok, nuevamente vamos a utilizar la variable secuencia y le vamos a escribir encima. Podemos crear la secuencia a mano, digamos, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso nos serviría perfectamente, pero hay una forma más compacta de hacerlo, como hicimos antes con la función range.
Hay una forma más compacta de hacer una secuencia de números enteros del 1 al 10. Entonces vamos a usarla pues para cambiar. Entonces vamos a utilizar nuevamente la función range. Pero ahora a la función range le vamos a decir de dónde a dónde queremos los números. Yo quiero mis números del 1 al 10. Entonces sería del 1 al 11. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿por qué 11? Porque resulta que 11 es el primer número entero que yo no quiero dentro de mi secuencia de números. Y por alguna razón Python está hecho de esa manera. En vez de decirle del 1 al 10, él me pide del 1 al siguiente número entero que no forma parte de mi secuencia. Así es como funciona Python y tenemos que acostumbrarnos pues a esas peculiaridades que tiene este lenguaje. Entonces, la forma correcta de definir una secuencia de números enteros del 1 al 10 en Python es con range de 1 a 11, porque 11 es el número donde la secuencia se detiene, es decir, donde la secuencia ya no incluye más elementos. Ok, entonces ahí tendríamos nuestra secuencia de control de 10 elementos con los números enteros del 1 al 10. Ok. Lo siguiente sería empezar con el ciclo for para nuestro cuarto ejercicio. Y vamos a tomar también una variable de índice que yo voy a utilizar, digamos, de nuevo la variable número. No importa, yo puedo utilizar la misma variable de número o la misma variable como índice la puedo utilizar en varios ciclos for. Ella siempre va a iniciar en el primer elemento de mi secuencia de control. Entonces no hay ningún problema de que yo vuelva a utilizar número en este ejercicio. De la misma forma en la que estoy utilizando secuencia nuevamente, ¿verdad? Porque le estamos cayendo encima con información nueva. Ok, for número in secuencia, entonces vamos a iniciar el proceso repetitivo. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahí adentro. Lo que tenemos que hacer es mostrar el número elevado al cuadrado. Es decir, mi secuencia tiene los números del 1 al 10. Por cada vez que se ejecuta el ciclo for, yo voy tomando uno de esos números de la secuencia y lo que tengo que hacer es mostrar ese número elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mostrar dentro de mi función print? Tengo que mostrar el número, ojo, entre comillas, ¿verdad? Porque si no tenemos problema. El número es, y le voy a dar 2 puntos, coma, y lo que voy a hacer es mostrar número, pero número elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces utilizo el símbolo para potencia, ¿verdad? El número es y muestro número elevado al cuadrado, porque número es cada uno de esos números del 1 al 10, porque mi secuencia tiene elementos del 1 al 10, y yo lo que estoy haciendo es simplemente elevar el número al cuadrado y mostrarlo en la pantalla. Ok. Voy a terminar aquí el proceso repetitivo. Y mostramos la instrucción de final o el mensaje final, que es el mismo del ejercicio 3. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a ver si nos funciona. Voy a quitar los breakpoints de allá arriba y voy a ponerlos en el ejercicio 4. Voy a salvar y voy a depurar el programa nuevamente a ver si nos funciona. Ok, entonces vean que estamos en la primera instrucción. Voy a correr todo el ejercicio o todos los 3 primeros ejercicios de un solo tiro. Aquí se corrieron y aquí están todos los mensajes. Y ahora vamos a iniciar con el ciclo, con el ejercicio 4. Entonces con F8 mostramos el mensaje de apertura,
creamos la secuencia y vean que secuencia es un range de 10, es decir, tiene 10 elementos. Y si bajamos la pestaña, el elemento inicial es 1, incrementa de 1 en 1 y se detiene en 11, es decir, 11 ya no es elemento de la secuencia. Y vean lo que va a pasar, donde yo ejecuto con F8 el primer ciclo for, o la primera ejecución del ciclo for, mi variable número, que es la variable de índice, toma el valor de 1 y yo muestro en pantalla 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces me aparece el mensaje, el número es 1. A la siguiente, sí, porque 1 elevado al cuadrado es 1. A la siguiente ejecución, número vale 2, por lo tanto yo estaría mostrando el número es 2 a la 2, es decir, el número es 4. Y ahí voy con los demás elementos mostrándolos en pantalla. Vean que el tercero sería 9, el cuarto sería 16, luego 25, luego 36, cuando el número vale 7 sería 49, cuando el número vale 8 sería 64, cuando el número vale 9, 81, y cuando el número vale 10 se mostraría un 100. 10 ya es el último elemento de mi secuencia de control que tiene los números del 1 al 10. Por lo tanto, donde yo corro el ciclo for por última vez, ahí donde estoy, vean que el programa me saca del ciclo for y me manda la siguiente instrucción, que sería finalizado ejercicio 4. ¿Ok? Y aquí lo tienen, los números del 1 al 10 elevados al cuadrado. Ahora, podríamos incorporar números de otra forma también en nuestro mensaje si nosotros quisiéramos. Yo podría utilizar un siguiente mensaje print. El número, espacio, coma, muestro número normal, coma, y aquí pongo otro mensaje con comillas, espacio elevado al cuadrado es. Entonces vean el mensaje que estoy escribiendo. Sería el número y muestro el valor actual de número elevado al cuadrado es, y muestro un número elevado al cuadrado. Eso también se vale, se puede hacer. Y vean los cambios que se originan. Voy a ejecutarlo nuevamente paso a paso, para que ustedes vean la diferencia. Voy a correrlo hasta el ejercicio 4. Ahí estoy en el ejercicio 4, defino la secuencia, entro a la primera corrida del ciclo for, número vale 1 y vean lo que se muestra en pantalla. Sería el número 1, que es lo que vale número, ¿verdad? Elevado al cuadrado es, y muestro número elevado al cuadrado, o sea 1 elevado a la 1. Para la siguiente corrida yo muestro el número 2, porque el número vale 2, el número 2 elevado al cuadrado sería 2 elevado a la 2, que es 4. Y si yo muestro los demás mensajes, vean que se muestra de una manera más completa el mensaje que nosotros queremos presentar. Entonces podemos incorporar las variables de índice en nuestros ciclos repetitivos múltiples veces, las podemos incorporar por como están, digamos tal y como están, número, o las podemos mostrar elevadas al cuadrado, o sumándoles 1, restándoles 1, podemos manipularlas de cualquier manera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el número de veces que se realiza un ciclo for depende del número de elementos que haya en su secuencia de control. Eso es lo más importante. Vean que aquí donde presiono F8 pues ya termino la ejecución del programa. Ok, aquí tienen estos 4 ejercicios con diferentes variaciones que le hicimos. Y con esto llegamos al final de la clase de práctica de hoy y nos veríamos entonces en un siguiente video. Cualquier duda ustedes me avisan. ¿De acuerdo? Muchas gracias.